Estamos de regreso en la primera emisión de XCBA Noticias y me da mucho gusto en esta mañana pues platicar de un tema bastante relevante y hacerle la pregunta, ¿usted ya hizo su declaración anual? ¿Ya le cayó el recurso a favor? ¿Ya pagó el saldo que le quedó en contra? ¿No la ha hecho? Porque hay muchas personas, digo, me incluyo en la lista, que pues esos temas contables nos dan hasta miedo, ¿no? Le pregunto ya a mi contador, oye, ¿y qué pasó? No la preguntes porque te puede salir en contra. Pues bueno. No todo se tiene que ver con un contador, no todo es directamente con el sistema de administración tributaria, sino que existe también una dependencia que se dedica a defender a los contribuyentes, a asesorarlo, y lo mejor de todo es que lo hacen de manera gratuita. Me da mucho gusto en esta mañana recibir a Jaime Echeverría Engual, quien es precisamente el encargado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la PRODECON, quien tiene información importante por si usted ya presentó su declaración y no le han pagado, puede acudir con ellos. Si necesita asesoría, si necesita defensa o si necesita un trámite más específico, ellos le pueden ayudar. Y como le decía, lo mejor de todo es de forma gratuita. Jaime, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Buen día, Armando, un placer estar con ustedes y antes que nada pues felicitar a la XCBA hoy que está en su aniversario, ¿no? 66 años se dicen fácil, pero es prácticamente más que una vida, ¿no? Entonces, pues felicitar a ti, a todo el auditorio y sobre todo a quienes hacen posible que lleguemos a esas escuchas, ¿no? Y bueno, retomando el tema, sí, como lo decías, dos cosas. Una, primero que nada, pues la verdad no estoy, digamos, a favor de que las personas le tengan miedo al SAT, pero la realidad es que cuando tú tienes tus cosas en orden no tienes por qué tenerle miedo. O sea, ahí sí que la verdad que se preocupe el que esté haciendo cosas indebidas, el que no esté cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones y sobre todo invitar a las personas a que cumplan, porque a veces realmente es más ese tabú, ese miedo que existía antes de no, es que el SAT no lo puedes tocar, nada por el estilo, pero pues si tú estás cumpliendo en tiempo y forma, estás pagando tus impuestos, estás facturando, o sea, no tienes ningún tipo de ilegalidad, pues realmente ¿a qué le vas a tener miedo? ¿A que te revisen? Pues sí, está bien que te lleguen a revisar, pero si no tienes nada indebido, la revisión no va a pasar más allá, la auditoría no va a incurrirte realmente en una situación que te preocupara, que te pusieran una multa, que te cancelaran tu firma electrónica, tu certificado de sello digital, pues realmente si estás en orden no tienes por qué temer. Y bueno, comentarte cómo va la situación y qué pueden hacer las personas que pues están, como lo mencionábamos, con el tema de la declaración anual. ¿Qué les dirías a las personas que no la han presentado y a los que ya la presentaron y no les ha caído su saldo a favor? ¿Qué pueden hacer? Claro, mira, pues las personas que presentaron su declaración en el mes de abril, pues felicitarlas, están pues digamos cumpliendo con su obligación y hay personas que inclusive la presentan y no están obligados a hacerla. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen saldo a favor y también aunque parezca un poco irrisorio, hay personas que saben que tienen saldo en contra, que no están obligadas y dicen, ¿sabes qué? La voy a pagar, a presentar y voy a pagar. ¿Por qué? Porque es mi manera de contribuir al país, porque al final de cuentas hay que recordar que los impuestos que se pagan es lo que sostiene la vida de este país, lo que se construye en escuelas, carreteras, el sistema de salud, inclusive hasta los mismos servicios gratuitos que nosotros podemos brindar como Procuraduría para defender a las personas, vienen de esa situación, ¿no? Y a quien no la ha presentado, invitarlo a hacerla. Realmente podemos obtener un gran beneficio como es el saldo a favor. Recordar, como tú estás diciendo, nuestros servicios son totalmente, absolutamente gratuitos. Las personas ni siquiera tienen que decir, bueno, es que la voy a presentar y me van a devolver algo mínimo y todavía tengo que pagarle a un contador o algo por el estilo, o a algún compañero del trabajo o algún conocido que tengo que no es contador, pero pues sabe hacer las declaraciones y me cobra ahí pues algo. Entonces, sepan que existimos nosotros, como tú bien decías, somos una dependencia del gobierno federal que brindamos un servicio totalmente gratuito. Además, no por ser gratuito, es un servicio deficiente. Creo que las personas que se han acercado a nosotros pueden dar testimonio de eso, que se da un servicio, primero que nada, cálido, cercano a la gente, tratando de acercarles la información en un lenguaje comprensible, ciudadano, de fácil entendimiento. También un servicio profesional, entonces pues las personas no van a irse disgustadas de la atención que reciban con nosotros. Al contrario, realmente año con año se van incrementando nuestros servicios por esta recomendación boca a boca. Entonces, invitarlos a que cumplan con su obligación, aunque muchas personas dijeran, oye, es que ya pasó el mes de abril, ya no puedo declarar. No es así. La realidad es que tenemos 5 años para presentar nuestras declaraciones, pero al mismo tiempo también la autoridad fiscal tiene 5 años para requerirnos que las presentemos si no lo hemos hecho. ¿Cuál es la
pues, situación de hacerlo ahora o en un futuro, pues que al presentarlas de forma espontánea evitas, primero que nada, que la autoridad te quiera imponer algún tipo de multa o sanción. También, pues si tienes un saldo a favor repetitivo, puede sonar repetitorio, pero es el principal incentivo a que las personas lo presenten, hagan el esfuerzo por acercarse con nosotros y averiguar sobre el tema. Puedes recuperar un saldo a favor. Ese saldo a favor, muchas veces las personas dicen, no, es que me retuvieron tanto de impuesto, me lo van a regresar. No, no es así. La declaración anual es el ejercicio para regular, para, digamos, estar en orden con la autoridad fiscal. Si la autoridad fiscal te debe porque tu patrón te haya retenido impuesto de más, pues es el momento en que te lo devuelve, o si también tu patrón te retuvo impuesto de menos o no te retuvo, es el momento de pues pagar ese impuesto. ¿Qué otros supuestos? Si las personas presentan deducciones personales, podemos bajar la base gravable. Entonces esto hace que las personas tengan un mayor saldo a favor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ti te retiene lo proporcional a tu sueldo, pero tú fuiste al doctor, no sé, tuviste alguna cita con el dentista, con un nutriólogo, con el doctor que tú quisieras, o te hicieras análisis de sangre por rutina, que año con año te hagas análisis de orina, etcétera, ¿no? Para prevenir tu salud, o tienes un crédito hipotecario con una institución de gobierno o bancaria, los intereses reales que paguen de le hiciste aportaciones adicionales a tu Afore, tienes hijos que estudian en escuelas particulares, pagaste tu colegiatura, todo eso te va sirviendo. Entonces haces que en lugar de que, por ejemplo, tú le debieras 10 pesos al SAT porque era la diferencia de que calcularon el impuesto mal un mes, lo que tú quisieras, pues bajaron la base gravable con todas esas facturas que presentaste, que el nombre correcto es deducciones personales, y ya en lugar de que tú le pagaras a la cantidad que quisieras a la autoridad, o que resultara más bien, pues la autoridad te va a devolver, ¿no? Por todo eso que tú hiciste a bien, y sobre todo son cosas que muchas veces día a día hacemos uso, no sabemos que facturándolas y sobre todo pagándolas con tarjeta de débito, de crédito, transferencia, vamos a tener un beneficio fiscal. Realmente, pues es una situación de mucho beneficio para la ciudadanía, para las personas que nos están escuchando, porque justo lo que decías, existe un desconocimiento, y también existe que a veces al acercarse con una persona te dice, no, pues no lo hagas así. Digo, no es por hablar mal de los contadores, tenemos muy buenos contadores en el estado y en el país, sobre todo los contadores que pues están profesionalizando, estudiándose, investigando, pero también existen personas que a lo mejor ni siquiera tienen una cédula profesional, o también hacen mal uso de la misma o de su ética profesional, y orientan a los contribuyentes. ¿Sabes qué? No la presentes porque te vas a meter problemas con la autoridad fiscal, o ¿sabes qué? Ya la presentamos y nos la rechazaron, o inclusive hay contadores o personas, no nada más contadores, por no generalizar el gremio, sino personas en general que te dicen, oye, ¿sabes qué? Te vendo esta factura, me vas a pagar tanto por ciento, o te la vendo en lo mínimo y métela. Y realmente puede llegar a que esa factura sea un rechazo, es uno de los principales rechazos a las declaraciones. Las personas agregan facturas de forma manual, y sobre todo agregan facturas que no tienen una razón de ser, que tú no puedes comprobar que la pagaste, no tienes, si tú te van a pedir el estado de cuenta donde pagaste con la tarjeta o con la transferencia, no lo vas a tener, por ende la autoridad fiscal no te la va a valer. Jaime, ¿qué tienen que llevar las personas para checar la devolución de sus impuestos o checar su situación, y dónde tienen que ir y en qué horario? Claro. Primero que nada, pues decirle a las personas contribuyentes en general que cuando tengan una problemática fiscal se acerquen en el momento. Dejar pasar la situación o hacer que no lo estamos viendo no es una solución, a veces hasta complica y alarga las situaciones. Inclusive pudiéramos llegar a supuestos en el que pues ya no pudiéramos hacer realmente nada, sobre todo cuando estamos hablando de interponer a lo mejor un medio de defensa y que tuviera un plazo específico que atacar, y luego pues por no atenderlo en tiempo y forma, pues realmente podemos la oportunidad de no defendernos. Seguido de esto, en el tema de las declaraciones, lo que le pediríamos a las personas es que llegaran su firma electrónica, o quien no la tuviera, su contraseña. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos ingresar al buzón tributario y ver muchas situaciones. También a través de ella podemos entrar inclusive a ver si presentaron su declaración, en qué estatus está, todos los supuestos nos van a pedir sí o sí la firma electrónica o la contraseña. Y recordando pues nuestra dirección, estamos ubicados en la calle Fidencia número 610 en la Colonia Centro, en la Plaza Sur, local 10, donde está también el registro civil en la oficialía 6 y el Instituto de Artesanías para el Estado de Tabasco. Realmente estamos en una zona muy céntrica, estamos como a 1.5 cuadras del Parque de la Paz y a media cuadra de la Escuela Trujillo y de la Iglesia de la Santa Cruz. Realmente estamos también muy cerca de la Central Camionera, el Mercado Pino Suárez. Es una forma de muy fácil acceso, inclusive también en esa zona está permitido estacionarse. Realmente pues estamos
digamos, para que la población llegue con nosotros. O sea, no nos, ¿Y en qué horario atienden a la ciudadanía? Claro, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y recordar, nuestros servicios son total y absolutamente gratuitos. Inclusive, dentro de los servicios que nosotros brindamos, como decías, el de la representación legal, donde nos podemos ayudar a las personas contribuyentes a interponer un medio de defensa. Me atrevería a decir que no nada más los apoyamos a hacer la demanda, sino inclusive a imprimirla. La persona no tiene que gastar ni siquiera un solo centavo en una hoja, en una copia. Todo eso lo hacemos nosotros. La ida al tribunal también la hacemos nosotros. La persona no tiene que preocuparse por nada más que por llegar con nosotros, darnos los argumentos de defensa, las pruebas, y cuando se tenga listo la demanda, llegar a revisarla, a pues preguntar las dudas que tuviera, evidentemente, a resolvérselas y a firmar el medio de defensa. Y de ahí para adelante nosotros le vamos dando el seguimiento, lo mantenemos informado, pero ni siquiera la persona es como que tuviera que ir al tribunal a dejar un escrito o a preguntar, oye, ¿cómo está? Y traernos el acuse, algo, nada. Totalmente nosotros lo hacemos ese seguimiento. En los casos de las personas que no les ha caído su devolución de impuestos, más o menos el porcentaje de cuánto logran resolverle el problema a los ciudadanos que acuden con ustedes. Mira, si la persona contribuyente que se acerca con nosotros realmente tiene una razón de ser de su saldo a favor, me atrevería a decir que casi el 100%. ¿Por qué? Porque a lo mejor y no se puede resolver en una primera instancia y se tuviera que llegar a la solicitud del formato electrónico de devoluciones. Si en esa instancia no se resuelve, en el medio de defensa sí o sí nos van a dar la razón si nosotros podamos probar que el saldo se origina realmente de una manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras facturas de deducciones personales estén correctamente timbradas, que también las hayamos pagado con los medios aprobados, que sean para personas pues autorizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que sea para nosotros mismos, nuestros cónyuges, padres, abuelos, hijos o nietos. Recordar que no nada más la factura puede ser para uno mismo, sino también para ese tipo de familiares cercanos. Y de ahí en fuera, pues me atrevería a decir que el saldo a favor para una persona asalariada es prácticamente un hecho que la autoridad fiscal lo tuviera que pagar si tiene derecho a ello, repito. Y también realmente hacer saber que este año tuvimos mayores números en ese servicio de declaraciones que el año pasado. El año pasado estuvimos un poquito arriba de los 1,000, este año superamos la barrera de los 1,400, 1,410 declaraciones ayudamos a presentar. También hay otros supuestos y personas que a lo mejor no la presentaran con nosotros y no sepan qué hacer, que no les hubieran pagado, también pueden llegar con nosotros, o inclusive que ya estuviera rechazada su declaración, pueden llegar con nosotros para darles un seguimiento. Realmente que nosotros no los apoyáramos a presentar su declaración de manera inicial no es un impedimento para que nosotros los apoyemos a dar ese seguimiento. Entonces las personas que nos estén escuchando, inclusive personas que el año pasado no les hayan pagado, sepan que se pueden acercar y que todavía se puede hacer algo por ellos. Inclusive personas del 2020 podemos todavía ayudarlos, ¿no? Ok, ¿y qué documentos tienen que llevar en específico para este caso, no para las personas que no les cayó el tema de su devolución? Realmente sería la firma electrónica, un estado de cuenta bancario de no mayor a 3 meses, porque es donde la autoridad fiscal va a validar la autenticidad y la autoridad de la cuenta bancaria, que realmente esa cuenta nos pertenezca, la autoría. Y de ahí en fuera, si la persona evidentemente presentara deducciones personales, los estados de cuenta bancarios con el que reflejen el pago de esa factura, de ese servicio que haya recibido. ¿Por qué? Porque de esa manera es el único medio probatorio para la autoridad fiscal que sí se pagó, a quién se le pagó y en qué momento. El estado de cuenta nos dice el RFC del emisor, del receptor, el momento en el día que se hizo la transferencia y la cantidad, lo cual se coteja con la factura y se comprueba, mira, en ese estado de cuenta se ve que le pagué 1,000 pesos a este hospital, por así decirlo, tal día, y aquí la factura lo dice y listo. O sea, realmente con eso nos bastaría para poder solicitar un saldo a favor. Y todavía, entonces, hasta ahorita, por ejemplo, si va alguien mañana, ¿puede ir directamente a presentar su declaración o también a pedir su saldo a favor? O sea, claro, no hay, independientemente de que si no la ha presentado, ya la presentó, ¿la pueden presentar allí mismo? Es correcto, la podemos presentar. Realmente, hasta el último día del mes de julio se puede presentar de forma automática, es decir, en el portal de internet del SAT, dándoles clic prácticamente a como se le dice popularmente. A partir del mes de agosto es sí o sí a través del formato electrónico de devoluciones. Aquí hay que precisar a las personas contribuyentes que la única diferencia en cuestión de tiempos es que se tarda 40 días hábiles en resolverse el trámite. En sí este término legal aplica para todos los supuestos, pero en la devolución automática es mucho más ágil la respuesta que la manual. Ahí sí o sí prácticamente la autoridad fiscal se lleva los 40 días hábiles.
Ok, entonces ha aumentado 1,400 personas, bueno, 1,400 declaraciones, todavía correcto. están en tiempo. Y preguntarte, aunado al tema, digo, creo que la mayoría de las personas en estos momentos están interesadas en el tema de la declaración, pero ¿qué otros servicios ofrecen para los contribuyentes? Claro, también ofrecemos el de representación legal, como decía hace rato, el de quejas y reclamaciones. En este servicio es muy interesante porque va ligado un poco con la declaración en el momento de que si no te la paguen, a través de ese servicio podemos requerir a la autoridad fiscal que nos informe por qué razón no la está pagando. También otro supuesto que va relacionado con las declaraciones, si alguna persona a la que nosotros le solicitáramos un servicio, ya sea un servicio médico, un servicio escolar, cualquier tipo de trámite o cualquier tipo de bien que compráramos inclusive y no nos quisieran expedir el comprobante correspondiente, es decir, no nos quisieran dar la factura, a través de ese servicio le podemos decir a la persona que tiene la obligación de dárnoslos, o inclusive también si a lo mejor nos timbraron la factura pero lo hicieron de forma incorrecta, luego dicen, ¿sabes qué? Ya no te la voy a modificar. A través de ese servicio de quejas y reclamaciones podemos pedir que nos corrijan los certificados digitales por internet. Otro supuesto también, si vemos que a lo mejor tuviéramos comprobantes de nómina apócrifos, que tú dijeras, oye, yo no trabajo para esta empresa Patito SADCB y me está timbrando comprobantes de nómina, a través del servicio se pide que se dejen sin efectos esos comprobantes. Evidentemente también se le da aviso a la autoridad fiscal para que esté enterada que ese supuesto comprobante de nómina es apócrifo, que no tienes una relación laboral activa con ese patrón. Y eso es algo muy común y que ahí sí perjudica a las personas contribuyentes, porque al tener 2 o más patrones están obligadas a presentar su declaración anual sí o sí, y también les incrementa la base gravable, lo que van a hacer que paguen un impuesto aún mayor, pero a través del servicio podemos ayudarles a solucionar este problema. ¿Y algún número telefónico, redes sociales donde se pueden acercar para estar al pendiente de ustedes? Nuestro número telefónico es 55 1205 9000, extensión 3600, 55 1205 9000, extensión 3600, y nuestras redes sociales son Prodecon México. Realmente invito a las personas contribuyentes que nos escuchen, al público en general, que nos sigan en las redes sociales, y no tanto para tener un seguidor más, sino para que realmente pues se acerquen al contenido que nosotros publicamos ahí, que es un contenido que les va a servir de mucho. Se publican fechas fatales en temas fiscales, cuestiones de interés común, sobre todo en un lenguaje ciudadano, un lenguaje comprensible, para que las personas puedan pues entender un poco más allá de su situación fiscal. A veces pensamos que no cumplir es porque desconozcamos, y en muchos supuestos es así, pero al estar informados, pues realmente ya vamos a tener conocimiento de causa, y sobre todo vamos a poder optar por lo que más nos convenga en materia tributaria, y qué mejor manera de hacerlo que estar informados directamente de una autoridad que no es tanto en pro de la autoridad fiscal, sino nuestra razón de ser es a favor de las personas contribuyentes cuando tienen la razón. Y nada más para aclarar el punto, como tal, Prodecon no le pertenece, o sea, no está ligado al SAT, o sea, no es una No, es correcto. subdivisión. Nosotros no pertenecemos al SAT, es lo que realmente nos da ese beneficio de la duda con las personas contribuyentes, porque si tú llegaras a decirme, oye, es que tú estás perteneciendo al SAT, pues evidentemente pues no tendríamos, digamos, como que esa confianza en ti para llegar a defenderte. Entonces nosotros no estamos perteneciendo al SAT. Nada más, ¿nos podría recordar las oficinas para que la gente acuda directamente y qué tienen que llevar en el tema básico? Sí, estamos ubicados en la calle Doña Fidencia, en la Plaza Sur, local 10, aquí en el centro de Villahermosa, a una cuadra de la Iglesia de la Santa Cruz y el Parque de la Paz, y realmente pues lo que le pediremos a la persona contribuyente que se acerque con nosotros es con su firma electrónica y su contraseña. Recordar, la firma electrónica no es como que nos las vaya a dejar y no sepamos qué hacer, porque la firma electrónica es un instrumento de personalificación en materia fiscal. Con tu firma electrónica se pueden hacer muchas cosas. Invitamos a las personas contribuyentes que nos escuchen a que tengan mucho cuidado con su firma electrónica, a quién se la dan, qué se la dan, y cuando se la presten a algún tercero para que les vaya a hacer algún trámite, estén supervisando en todo momento qué se hace con ella. Esa es una de las ventajas de llegar con nosotros a Prodecon, tener esa confidencialidad y esa confianza de los trámites que se hace con sus medios de identificación, en este caso con la firma electrónica. Bueno, mi estimado Jaime, te agradezco mucho pues estos 2 bloques donde ya platicamos y donde espero que la gente pues le haya quedado claro y puedan atender su situación. ¿Y algo más que quieras agregar en este día? Si tuvieran alguna otra duda en materia tributaria, pues no duden en acercarse con nosotros en Prodecon. Estamos para servirles de manera profesional y sobre todo totalmente gratuita, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Y bueno, pues ahí lo escuchamos a Jaime Echeverría de la Prodecon sobre este tema. Ya son las 7 de la mañana con 57 minutos. Nos tenemos que ir a un breve corte y enseguida vamos a regresar con más información aquí en la primera emisión de XCBA Noticias.